Saludos, un saludo muy especial en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Le damos a todos la bienvenida a un estudio de la palabra del Señor. Hoy estaremos comenzando una nueva producción, un nuevo trimestre, y este trimestre está compuesto por 3 lecciones, y las 3 lecciones todas van a girar en torno a un personaje muy amado, muy querido por todos nosotros, y ese personaje es nuestro Señor Jesucristo, el Salvador prometido. Así que le doy la bienvenida formal a este nuevo trimestre que comenzamos esta noche. Es de Cristología, por lo tanto todas las lecciones que vamos a tener a partir de hoy hasta concluir en el mes de diciembre, todos van a girar en torno al Señor Jesucristo. La lección de hoy, que comienza el trimestre, la número primero, es Jesucristo, amén, como simiente de la mujer y como el segundo Adán. Y todo el tema del trimestre será Jesús, el Hijo del Hombre, Mesías y Redentor. Un saludo muy especial a todos los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal, amén, de la región sudeste, especialmente de la iglesia, amén, de la 36 y otras congregaciones más que también están en sintonía con nosotros y que siempre nos siguen en estos estudios que transmitimos de la palabra del Señor. Como siempre, su hermano pastor, doctor Montalvo Suero, con ustedes, que es con mucho gusto, amén, que compartimos estas lecciones de escuela bíblica para nosotros así ir formándonos en el conocimiento de la palabra del Señor. Igualmente, le damos las gracias a los hermanos que desde ya están en sintonía con nosotros, que nos están viendo en sus casas, alabado el nombre del Señor, y que están esperando puntualmente esta transmisión de nuestro servicio de escuela bíblica virtual. Alabado el nombre del Señor. Como dijimos, hoy comenzamos con la primera lección, y es la primera lección, Jesucristo como la simiente de la mujer y el segundo Adán. El próximo martes, porque es cada martes, la lección número 2 será Jesucristo como Emmanuel y su nacimiento principal, su nacimiento original. Recordemos que en Isaías 7:14 se presenta a Jesucristo como una señal. He aquí la Virgen concebirá y darás a luz un hijo. Amén. Y por lo tanto, ya el próximo martes estaremos hablando de ese tema. El martes siguiente, la lección número 3, Jesucristo como hijo de hombre. Amén. Hijo del hombre. Y como la descendencia o el renuevo del rey David. La siguiente lección ya será con motivo de la reforma protestante y la justificación por la fe. La lección número 5, Jesucristo como el primogénito hijo de Dios. La lección número 6, Jesucristo como hijo de David. La número 7, implicaciones del bautismo de Jesucristo. La número 8, Jesús, el Cordero de Dios, el testimonio de Juan el Bautista. La número 9, Jesús, el ungido de Dios. Y la número 10, Jesús, el Hijo del Dios viviente. La número 11, Jesús como el siervo sufriente del libro de Isaías. La lección número 12, el testimonio de los ángeles y los pastores y el nacimiento de Cristo Jesús. Y por fin, la lección número 13, la ascensión de Jesús y su retorno triunfal en gloria. Por lo tanto, le voy a pedir que por lo menos le demos seguimiento cada martes a este trimestre, que es bastante importante porque vamos a aprender todos los títulos de Cristo Jesús. Vamos a aprender los oficios de Cristo, vamos a aprender la naturaleza de Cristo y por lo tanto todo este conocimiento será precioso y va a ahondar nuestro saber en cuanto a la persona de ese ser tan querido que es Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Alabado el nombre del Señor. Y por ahora tendremos Jesús como... Amén. Le dijimos que la lección de hoy, que la número 1 es Jesucristo como la simiente de la mujer y como el segundo Adán. Amén. La verdad central de esta noche dice, el libro de Génesis introduce a Cristo como la simiente de la mujer o redentor prometido y es presentado conjuntamente en el Nuevo Testamento como el segundo Adán.
El texto áureo se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 15. Texto para memorizar, Génesis 3:15, el cual es llamado también como el protoevangelio. Amén. El protoevangelio porque condensa todo el evangelio, igual que Juan 3:6 mantiene la hilaridad, mantiene, amén, de forma condensada la esencia misma del evangelio. Igualmente, Génesis 3:15 es la primera promesa de un redentor. Y dice de la forma siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso es Dios hablando con la serpiente antigua. Amén. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Alabado el nombre del Señor. Y de esta forma, en la historia sagrada se introduce el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Sabemos que nació en una aldea, en una ciudad no muy importante, políticamente hablando. Nació en Belén de Judea. Amén. Y nació en un lugar muy humilde. No fue en el palacio real. No fue tal vez rodeado por muchas riquezas, sino rodeado tal vez por animales, por heno. Y en ese lugar humilde nació Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret para usted? Actualmente se dice que es el personaje histórico más sobresaliente de toda la historia de la humanidad. Aquel personaje que mayor influencia ha tenido en toda la historia nuestra, presente, pasada y futura. Algunos lo tienen como un profeta. Incluso en el Islam, Cristo es presentado como un profeta. Otros lo presentan como un gran maestro. Otros lo presentan como el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero a pesar de que aproximadamente 2.500 millones de cristianos veneran y siguen a Jesucristo, otra cantidad igual del mundo rechaza a Cristo en este momento, ya sea porque son incrédulos o ya sea porque siguen otras religiones del mundo. Está el islamismo con 1.900 millones de seguidores. El hinduismo con 1.160 millones de seguidores. El budismo con 530 millones. El judaísmo con apenas 14 o 16 millones en el mundo entero. Y todas estas personas están venerando otras deidades. Mas, sin embargo, nosotros seguimos a Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. A pesar de que nosotros salimos del judaísmo, sin embargo, tenemos que reconocer que actualmente la religión judía no reconoce a Cristo como Señor, ni tampoco lo reconoce como profeta, aunque sí lo reconoce como un gran maestro, como un hombre histórico, un personaje histórico de gran influencia sobre la humanidad. Mas, sin embargo, solamente el cristianismo es que reconoce a Cristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. ¿Qué encontramos en la Biblia? Comenzamos a leer en Génesis capítulo 1, y le voy a pedir por favor a todos que busquen su Biblia y que lean juntamente con nosotros. Amén. Porque estamos presentando a Cristo hoy en esta noche como la simiente de la mujer, y estamos presentando a Cristo como el segundo Adán. Alabado el nombre del Señor. Y lo primero que encontramos cuando abrimos la Biblia es el libro de Génesis, que significa origen, comienzo. Y en este libro de Génesis, el primer verso comienza a hablarnos de Dios. Y nos dice, en el principio. ¿Qué principio? En el pasado más remoto, cuando nada existía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Pero ahí estaba Cristo con Dios. Lo sabía. Ahí estaba Cristo con Dios. El Padre no estaba solo. Y lo vemos, por ejemplo, en una lectura que podemos hacer en Juan 1:1. En el principio era el Verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que existió desde el principio. Y si leemos en Colosenses capítulo 1, verso 6, nos dice, porque en él, hablando de Cristo, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y el versículo 17 nos dice, y todo fue creado por medio de él y para él. Por lo tanto, cuando la Biblia nos dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios no estaba solo. Ahí estaba Jesucristo con Dios. Dios no estaba solo. Ahí también estaba el Espíritu Santo, y por lo tanto estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En el relato de la creación, en el versículo 2. Y el Espíritu de Dios aleteaba. Aletear es, es volar. Aleteaba por la faz de las aguas, nos dice la palabra del Señor. Y el Espíritu de Dios aleteaba por la faz de las aguas. Y ese Espíritu de Dios, amén, ese Roa Elohim, ese Espíritu de Dios, ahí estaba en la creación. Alabado el nombre del Señor. Y por lo tanto, con este primer verso, nosotros entramos a una parte muy importante de las Escrituras que se llama el relato bíblico de la creación, y que muchos dicen el creacionismo bíblico. Y este creacionismo bíblico ha tenido muchos representantes, pero también ha tenido muchos enemigos. Aún dentro del pueblo del Señor se han levantado muchas personas protestando en contra del relato bíblico de la creación. En primer lugar, Dios no estaba solo. Cristo estaba con Dios. Amén. Habla del verbo de Dios, Juan 1:1. Y por eso tenemos que recordar siempre, en el principio era el verbo, y ese verbo era Cristo. Este verbo vino a la tierra, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Es el testimonio de Juan el Bautista. Dios no estaba solo, estaba el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la faz de las aguas, así como una ave, como una águila aletea por encima de sus polluelos. El Espíritu de Jehová estaba aleteando por encima de las aguas, amén, en este acto de la creación. Y más, aún vemos la trinadeidad cuando en Génesis 1:26 dice la palabra, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Está en plural. Y hablando en plural, algunos teólogos dicen que no era Trinidad, sino que es un plural majestáutico, que habla de mayor gloria y majestad. Pero nosotros entendemos que está hablando de la trinadeidad. Y vuelve otra vez a repetirse en Génesis 11:7 cuando dice Dios, ahora pues descendamos y confundamos las lenguas. Esto es en la torre de Babel. Por lo tanto, Dios no estaba solo. Alabado el nombre del Señor. Y de esta forma se introduce lo que es el relato bíblico de la creación. A pesar de que es un relato grandioso, a pesar de que la ciencia no necesariamente está de acuerdo con este relato de la creación, nosotros sí lo creemos y lo sustentamos conforme a la palabra de Dios. Y conforme a la palabra de Dios, nos enseña 5 principios fundamentales que usted y nosotros tenemos que creer si en verdad nosotros entendemos que la creación es un acto sobrenatural de parte de Dios y no un producto de la evolución o un producto de una teoría de esta que se presenta como el Gran Big Bang. Si creemos esto, vamos a entender que existen 5 puntos principales que nos explican en qué consiste el relato de la creación. Número 1. La Biblia enseña categóricamente que cada especie fue creada directamente por Dios, no a partir de un tronco común. Algunos teólogos, incluso cristianos, dicen que no, que Dios permitió la evolución, que Dios creó un tronco común, una especie, y que de esa especie todas las demás comenzaron a evolucionar. Eso es falso. La Biblia habla directamente en cada pasaje, en cada acto creador, en cada día de la creación, o escuchamos la orden de Dios que dice,
y produzca la tierra, sea la tierra. Amén. Y por lo tanto, a la orden de Dios, le fueron creadas cada especie de forma directa por el Señor. Actualmente, con el conocimiento que tenemos de la ciencia, tenemos que afirmar que cada especie tiene un código genético totalmente distinto y que ese diseño de esa información genética que está puesta en las células, amén, de cada especie fue creado por Dios de forma inalterable y por lo tanto cada especie permanece fija e inalterable, porque eso es que nos dice el relato bíblico de la creación y que hasta ahora la ciencia lo ha comprobado que de esta forma. A pesar de la teoría de la selección natural, amén, de Darwin, todavía no hay evidencia científica suficiente para sostener que la vida degeneró de tal vez de los minerales y de los minerales salió la vida animal y que de una pequeña melusa, amén, de una pequeña se creó un anfibio, del anfibio salió otra especie más compleja. Y que posiblemente a través de un proceso de 1.7 millones de años surge la vida tal como la conocemos sobre el planeta Tierra. Y aún anda buscando el eslabón perdido y no lo va a encontrar, porque cada especie fue creada directamente por Dios de manera, amén, directa. Y ese es el primer punto de la creación. No hay tronco común, no hay tal evolución. Cada especie, su código genético, su información genética fue creada por Dios. Número 2, la creación fue un acto sobrenatural, sin que mediara ningún proceso evolutivo ni selección natural. Amén. Hay que entenderlo. Y hay pastores que a veces no quieren entenderlo esto. Oiga, sí, hermanos de la iglesia que tal vez han estudiado en la universidad. Yo también estudié en universidad, amén, y fue una universidad en un tiempo en que el comunismo estaba abrazando nuestro país. Nosotros estudiamos en una universidad de orientación marxista-leninista, que nos enseñaban precisamente todo lo contrario, el materialismo histórico, la doctrina de Lenin. Pero nosotros entendíamos que la palabra de Dios es la orientación correcta que teníamos que seguir. La creación es un acto sobrenatural de parte de Dios. No se puede explicar por teoría científica alguna. Amén. Fue creada por Dios. No se produjo de forma natural por proceso alguno. No fue así. Número 3. Todo lo creado fue creado en estado adulto. Y eso a veces no lo entendemos. Sabemos que es sobrenatural porque fue Dios que la creó. Amén. Y algunos no entienden que cada especie es una creación directa de Dios. Esto está perfecto. Hay que entenderlo así, aceptarlo así. Amén. Porque es la revelación que tenemos de Dios. Pero también tienes que entender cuando dice que fue primero, el huevo o la gallina. Y no se puede pensar, no, porque la gallina viene del huevo. No, Dios no creó huevo. Dios no creó semilla. Dios creó árboles maduros con su fruto en él que dieran su semilla. Y a cada especie la creó y le ordenó que se reprodujeran. O sea que la creó en estados maduros. Los peces fueron creados en estados maduros. Las bestias fueron creadas en estados maduros. El hombre fue creado en estado adulto. No creó bebé para ir desarrollándose. No creó pollitos para ir creciendo. Ni tampoco huevo para que luego alguien lo empollara. No lo creó. Toda la creación es en estado adulto y hay que entenderlo así. Y también otra cosa, es el número 3. Número 4, fue una creación instantánea. Óigase, instantánea. Y uno dice, no, porque dice la Biblia que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y por lo tanto, los días de la creación no son literales. Yo creo que sí que fueron literales. Amén. Y amén, como es un acto sobrenatural de Dios, yo creo que Dios tiene la capacidad de crear simplemente las cosas con su palabra, porque nada existía y cuando Él habló, comenzó a existir. Y creemos, como dice la Biblia, amén, que la creación fue un acto instantáneo de parte de Dios. No fue un proceso evolutivo de 1.7 millones de años, como dicen los evolucionistas. Ni tampoco fue un proceso evolutivo con largas eras geológicas, como también dicen los geólogos y también los evolucionistas y algunos teólogos. No implicó tiempo o proceso natural alguno. Dios habló
y el hombre fue hecho. Amén. Dios habló y la luz fue hecha. Dios habló y todo fue creado a la voz de Dios. Y por eso es que nos dice Hebreo 11:1, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe entendemos que el universo fue constituido porque de la materia. No. ¿Por qué fue constituido? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue creado de lo que no se veía, como nos dice la palabra del Señor. Y también esto nos llega al último punto, que la creación fue hecha de la nada. La materia no existía, sino que Dios habló y se creó. Las cosas comenzaron a existir. Y en hebreo se dice que la creación es ex nihilo, o sea, creado de la nada. Y ahí están los 5 puntos principales de la creación que nosotros como teólogos tenemos que afirmar. Como creyentes tenemos que ser parte de nuestra convicción que cada especie fue creada por Dios, número 1. Segundo, que la creación es un acto sobrenatural. Tercero, amén, que todo fue creado en estado adulto. Cuarto, que la creación fue instantáneo. Y quinto, que todo fue creado de la nada. No existía el universo, no existía la materia, nada existía, ni espacio ni tiempo. Y por eso dice en el principio, porque ni espacio ni tiempo existía, sino que Dios habló y todo comenzó a existir. Esta es una introducción un poquito larga, amén, para el tema que nos ocupa en esta noche. Y la pregunta es, ¿acaso Cristo no estaba con Dios en la creación? Sí, estaba con Dios en la creación. Y ahí nos dice la Biblia, amén, en Juan 1:1, en el principio del verbo. Y Colosenses 1:16, amén, también nos dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Así que Cristo estaba con Dios en la creación. Amén. Pero vamos a ver la primera promesa del Redentor. Pero para eso tenemos que seguir indagando lo que nos dice la Biblia en este primer capítulo de Génesis. Amén. Y comienza el versículo 26 cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y fue el hombre, amén, hecho, el hombre fue un ser viviente y creó al hombre. Y dice, imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó Dios. Alabado el nombre del Señor. Muy bonita lección esta que nos está presentando el libro de Génesis. Y la pregunta clave es, ¿acaso fue Adán el primer hombre? Usted dice, ¿qué pregunta es esta? Hay una teoría que está afirmando que Adán no fue el primer hombre. Dentro de las teorías de la creación, porque Génesis 1:1 comienza el relato de la creación, y es el creacionismo bíblico que se resumen en los 5 puntos que le hemos presentado, aparecen unos teólogos que han presentado otras teorías creacionistas, amén, que no necesariamente se ajustan a la palabra de Dios, pero tenemos que verla de ese enfoque. Por ejemplo, la teoría de la creación progresiva nos dice que estos días no son días literales de 24 horas como enseña la religión tradicional, sino que son grandes eras geológicas y que por lo tanto simplemente la Biblia habla de forma figurada y fue la tarde y la mañana el primer día y fue la tarde y la mañana el segundo día y que no se puede interpretar de forma literal el capítulo 1 de Génesis, mas sin embargo entendemos, amén, que este es un pasaje literal y que tiene que interpretarse así. Otra teoría dice de la alternancia día-era, que hubieron, amén, el acto creador es hace un día, pero entre un acto y otro pasaron largas eras geológicas, que prácticamente lo mismo. Pero hay una teoría preocupante que muchos están adoptando como si fuese propia o como si fuese bíblica, que es peor todavía, y le llaman la teoría de la brecha o del arruinamiento y recreación. Esa teoría dice que Dios al principio creó una tierra hermosa, completamente poblada de una raza preadámica. También habían muchas criaturas en ese mundo perfecto que Dios hizo al principio y que luego hubo un gran cataclismo a nivel global y la tierra quedó completamente arruinada.
Y por eso Génesis 1:2 nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y ellos dicen, llegó a ser desordenada y vacía producto de ese cataclismo. Y por eso le llaman teoría de la brecha, porque hay una brecha, según ellos, entre el verso 1 y el versículo 2 de Génesis capítulo 1. Amén. Pero es tan fantástica esa teoría que parece buena para una película de Hollywood, porque es muy fantasiosa. Primero nos habla de una raza preadámica y por lo tanto Adán no es el primer hombre. Supuestamente esta teoría, ni tampoco Eva la primera mujer según esta teoría. Amén. Pero la Biblia no miente, la Biblia no se equivoca. ¿Y por qué llama la Biblia en Romanos 5 y en 1 Corintios 15 a Jesucristo el segundo Adán? Lógico. Si Adán es el primer ser humano, Adán es el primero. Y Cristo es el segundo, no el tercero ni el cuarto. Amén. Y por lo tanto, esa teoría de la brecha no tiene mucho asidero porque me está presentando incluso, amén, que existió un mundo perfecto con razas preadámicas que poblaban todo el continente, todo el mundo que existía. Y como consecuencia del juicio contra Satanás, Satanás fue arrojado del cielo y cuando Satanás cayó a la tierra fue tan grande el impacto que la tierra quedó desordenada y vacía, según dicen ellos. Pero sin embargo nosotros no sustentamos esa teoría y afirmamos categóricamente que conforme a todas las escrituras, Adán fue el primer hombre en ser creado. Como dice la Biblia, aparece la palabra vara y vara significa crear, hacer de la nada. Y cuando dijo Dios, hagamos al hombre, está hablando de crear algo que no existía previamente. Amén. Y por lo tanto, el hombre no existía previamente. Y este hombre fue creado a imagen de Dios. Sí, por lo tanto, Adán es el primer hombre. ¿Y fue Eva la primera mujer? Sí, Eva fue la primera mujer. La teoría que ya le mencioné habla que la primera esposa de Adán se llamaba Lisbeth. Y Lisbeth es un demonio que existe, amén, en la mitología religiosa, diríamos, del mundo cananeo, y que supuestamente Lisbeth dejó a Adán y se hizo amante de Satanás. Oye, como ver cuento. Por eso lo dije que esto parece una película de Hollywood. Amén. Con extraterrestres, con seres preadámicos, con seres que vuelan. Algo alucinante esta teoría, pero lamentablemente no tiene fundamento en la palabra de Dios. Adán fue el primer hombre. Eva fue la primera mujer. No hubo otra raza preadámica, según nos dice las escrituras. Ahora, ¿en qué condiciones fue creado Adán? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que fue creado a imagen de Dios. Génesis 1, 26 y 27. Que fue creado del polvo de la tierra y por lo tanto con un cuerpo, amén, semejante, un cuerpo biológico semejante en estructura y en composición, semejante también a las especies biológicas o al mundo animal. Fue formado el polvo de la tierra. Que fue creado con un alma inmortal porque Dios sopló en él aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Amén. Que fue colocado en el paraíso de Dios, en un ambiente especial, en un ambiente privilegiado. Y también nos dice la Biblia, amén, que le dio autoridad sobre todas las bestias, amén, sobre todas las aves, para señorear sobre toda la creación. Que Adán fue creado superior a los animales y que hay una enorme brecha entre el hombre, amén, y los animales, y por lo tanto no podemos suponer que el hombre proviene por evolución de los animales, sino que es una creación directa de Dios de forma especial. Lógicamente, Satanás quiere vender la idea de que somos producto de una evolución, de que degeneramos tal vez de un bicho, degeneramos de un mono, degeneramos de formas de vidas inferiores hasta ahora, para que nosotros nos sintamos inferiores, nos sintamos poca cosa, bajar nuestra autoestima, nuestra valía como seres humanos, y Satanás con esa idea de que simplemente somos bestias, somos biología y que después de nuestra muerte no hay nada porque el mundo es solamente materia, lógicamente torciendo la idea del mundo,
ahí entra la droga, la prostitución y todo el pecado de la humanidad y la degeneración de la humanidad. Ahí entra la depresión, la baja autoestima y todos los conflictos que hoy nos están presentando, amén, esta sociedad moderna y sociedad contemporánea. Por lo tanto, ahí tenemos al hombre creado a imagen de Dios, colocado en un ambiente perfecto, amén, al hombre creado en un estado perfecto, adulto, inocente, como dice la Biblia en Génesis 2:25, que estaban ambos desnudos y no se avergonzaba, sin pecado, puro, con una inteligencia intuitiva, no tenía necesidad de ser enseñado. Dios de inmediato conversó con él, amén, y escuchó la voz de Dios, entendió a Dios, tenían un mismo lenguaje. Alabado el nombre del Señor, y le puso a Adán nombre a todas las bestias que había en el Edén, en el campo, y ese nombre, amén, es una clasificación de todas las especies biológicas que habían en el mundo en ese momento. ¿Y usted cree que en una labor científica enorme, uno ponerse en un bosque a clasificar cada especie biológica, cada planta, cada vegetación, cada ave, clasificarla según su especie y su género? Amén. Eso es algo grande y requiere mucha inteligencia, y esa inteligencia la tiene Adán. Así que el hombre no es un hombre primitivo. Amén. No es un hombre bruto. No es un hombre animal, como quieren decirnos que nosotros descendemos del bruto animal. No es así. Nuestra descendencia está en Dios. Amén. El hombre fue colocado en ese ambiente perfecto, en un jardín de protuberante vegetación, de protuberantes frutos, de abundante irrigación. Amén. A tal punto que el hombre estaba en ese estado perfecto, pero no duró para siempre ese estado perfecto. Y en Génesis capítulo 3 comienza una historia triste. Como el Génesis es el comienzo de todo, ahí también comienza cuál es el origen del pecado. La serpiente. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, pero la serpiente, amén. Y lógicamente aquí nos está hablando la serpiente antigua, Satanás, amén. Era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto, porque Dios estableció un pacto en el Edén. Amén. Y le llaman pacto edémico. Y la única condición de ese pacto era que el hombre no tomase del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en el paraíso de Dios. Era la única prueba que estaba sujeto el hombre. Pero también había otro árbol, amén, el árbol de la vida. Y si el hombre alargaba su mano para tomar del árbol de la vida, el hombre tenía una existencia, amén, por siempre. Una existencia eterna tendría el hombre, pero lamentablemente Dios proveyó al hombre de algo que todos tenemos y que algunos niegan. Se llama libre albedrío. Amén. La capacidad que nos da el Señor de elegir entre una cosa y otra. Y muchos dicen, el hombre no tiene libre albedrío. Solamente si nosotros tuviésemos con demencia, no tenemos libre albedrío. Nos levantamos y tenemos que elegir qué ropa ponernos. Y eso es libre albedrío. Yo saber seleccionar, tener voluntad para seleccionar lo que voy a vestirme, lo que voy a usar. Amén. Y uno decide también sobre un compañero o una compañera de vida. Decides por una religión, esta o cual tu religión seguir. Eso es libre albedrío. Decide aceptar o no a Cristo Jesús. Eso es libre albedrío que todo ser humano tiene. Alabado el nombre del Señor. Y el hombre estaba sujeto a un solo mandamiento, pero lamentablemente el hombre transgredió ese mandamiento, y esa transgresión tuvo una consecuencia enorme sobre toda la humanidad. Y ahí entra una teoría, y esa teoría se llama el principio de solidaridad de la raza. Toda la raza se degeneró, todos pecamos en Adán, y todos en Adán estábamos representados porque había una solidaridad de toda la raza, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, porque de una sola sangre Dios hizo todas las familias de la tierra, de una sola pareja humana descendemos todos nosotros.
el primer combate. Amén. El primer combate entre el hombre y Satanás fue en el paraíso. Satanás tentó a Adán. Adán cayó en la tentación. Amén. Adán cayó en la tentación a través de la mujer. Pero el segundo combate, dice la Biblia, que se levanta otro, un segundo Adán, que también se coloca en el lugar de nosotros. Amén. Y es tentado en el desierto. Pero este segundo Adán es sin pecado y viene a triunfar. Donde el primer Adán fracasó, donde el primer Adán arruinó nuestra naturaleza, se levanta ahora un segundo Adán para tomar nuestra defensa y para pelear contra Satanás, tal vez en un segundo round, en una segunda lucha que tal vez se realizó, amén, en el tiempo, aunque comenzó tan remoto, también se realiza en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí encontramos en la Biblia, amén, en Romanos capítulo 5, verso 12, y voy a pedirle que lean conmigo. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablamos del principio de solidaridad, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no hay pecado, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no tenían ley, aunque los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán es figura de Cristo, quien iba a tomar su lugar para enfrentar a Satanás en ese mismo escenario que Satanás venció a Satanás, que Satanás venció al hombre. Ahora Cristo iba a tomar su lugar para pelear contra él y vencerlo. Y producto de esa victoria de Cristo, nosotros como creyentes estamos viviendo vidas abundantes en él. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para con el hombre nuestro Señor Jesucristo. Y ahí encontramos en Romanos 5, versos 12 hasta el 21, siga leyéndolo con paciencia, una gran analogía, amén, entre Cristo y Adán. El primer Adán hizo una transgresión, la transgresión de un hombre, habla el primer Adán. Por la transgresión de ese hombre entró el pecado. Y el pecado luego pasó a todos los hombres. Por la transgresión de ese uno, dice Romanos capítulo 5, vino el juicio de Dios, verso 16. Vino la condenación a todos los hombres y vino la muerte espiritual y todos los hombres, amén, son condenados y sometidos bajo esa condenación. Ese es el primer Adán. Y del segundo Adán, ¿qué nos dice Romanos capítulo 5? Nos dice, por la justicia de uno, esto es Jesucristo, sin pecado, Adán pecó, Cristo no, fue sin pecado. Vino la justicia de Dios. Amén. Vino también la justificación y viene también la vida eterna, la cual pasa a todos los hombres por igual, porque la promesa es para todos por igual. Y si lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 21 y 22, que también nos habla de esa comparación entre Cristo y Adán y presenta a Cristo como segundo Adán. 1 Corintios 15, verso 21, que nos dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y finalmente, el versículo 45, amén, que nos dice, amén, de forma que nos dice también lo siguiente, el versículo 45, que dice, así que también está escrito, fue hecho el primer Adán, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postre Adán, espíritu que da vida. Y esta es la diferencia entre el primer Adán
y el segundo Adán, la cual se establece de la forma siguiente. El primer Adán, cabeza de la humanidad. Su descendencia es por nacimiento físico y viven, según Romano, según la carne. Heredan la muerte espiritual y su destino es el lago de fuego. El segundo Adán, la cabeza, es Cristo. Su descendencia es por nacimiento espiritual. Viven según el Espíritu de Dios. Heredan la vida eterna y su destino es el paraíso de Dios. Hay un contraste entre el primer Adán y el segundo Adán conforme nos presenta las Escrituras. Alabado el nombre del Señor. Mas, sin embargo, seguimos leyendo, amén, cuál es el juicio de Dios sobre el pecado que cometió la humanidad. En ese entonces, en Génesis capítulo 3, alabado el nombre del Señor, donde Cristo es presentado, ya lo vimos como el segundo Adán, porque en esa feroz batalla, en esa feroz contienda, en esa lucha del bien y del mal, se levanta Cristo como nuestro representante para pelear contra Satanás y obtener la victoria en nombre de toda la humanidad. Alabado el nombre del Señor. Y aquí aparece en el juicio que Dios pronuncia, Génesis capítulo 3, versículo 15. Y dice, y pondré enemistad, le digo a Satanás, entre ti y la mujer habrá una enemistad, una contienda. Y la palabra enemistad, amén, enemistad, lucha, habla de aplastar, habla de zarandear, habla de herir, amén. Y por lo tanto, esa enemistad es una lucha tenaz que se da a través de toda la historia. Alabado el nombre del Señor, y que esa lucha la vamos a ver reflejada a través de la historia de los libros sagrados. Y nos dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y ahí aparece Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 12, ahí está esa batalla eterna. Amén. Y en Apocalipsis 12, la mujer está representada por el pueblo de Israel. Amén. Y en Apocalipsis 12 ve una visión. Amén. Y en esa visión se lee de la forma siguiente. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer, y esta mujer representa a Israel, vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Y son las 12 tribus de Israel. Y estaba encinta, porque Cristo viene de los judíos, como dice la Biblia, y como también dice la Biblia en Gálatas 4:4, amén. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y ahí está Cristo. Amén. O sea que Génesis 3:15 tiene su cumplimiento histórico en el nacimiento de Cristo. La lucha entre la mujer, la lucha de la mujer y el dragón, la encontramos en Apocalipsis capítulo 12. Amén. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Amén. Y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró al frente de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciera. Ahí lo vamos a dejar. Apocalipsis capítulo 12. ¿Por qué usted cree que en la descendencia santa de Cristo, en la genealogía de Cristo, tantas mujeres fueron estériles? No podían dar a luz, porque Satanás ya sabía que a través de una mujer vendría la promesa prometida. Se venía a cumplir aquel libertador prometido. No sorprendió a Dios la caída del ser humano. No nos sorprendió. No, ya Dios tenía un plan redentor. Y ese plan redentor comienza a expresarse en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Amén. Y esa enemistad, amén, era precisamente esa lucha espiritual constante. ¿Qué usted cree que ocurrió en Egipto cuando el faraón mandó a matar todos los hijos varón?
no estaba también previniendo que naciese el Redentor que Dios había prometido en Génesis 3:15. Y cuando Jesucristo nació, que el rey Herodes mandó a matar a todos los niños de edad de 3 años para abajo, no era procurando matar a Cristo que tuvo que huir también a Egipto para no ser muerto por el rey Herodes. Y por lo tanto, esa lucha tenaz, Satanás queriendo impedir que Cristo naciera, porque Satanás sabía, ya estaba profetizado en Génesis 3:15, que a través de una mujer vendría aquel que se enfrentaría a él, mucho más fuerte que Adán. Donde Adán tal vez fracasó, este se iba a levantar. Y la gran sentencia contra Satanás fue esta: la simiente de esa mujer te va a herir a ti en la cabeza, una herida mortal, te va a aplastar la cabeza y tú apenas podrás herirlo en el carcañar. Y eso es grande. Ya Satanás tenía la sentencia, y con esa sentencia que él tenía, ya él entendía que tenía que evitar que esa sentencia se cumpliese y que ese plan de Dios se cumpliera. Tenía que estorbar el plan de Dios, y por eso, amén, comenzó a sembrar, amén, y comenzó a secar la matriz de las descendencias de Cristo, a través de la cual vendría Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Y comenzó a perseguir aquella descendencia santa desde antes que naciera, y quiso matar a Cristo desde antes de nacer. Y cuando Cristo, amén, es entregado en la cruz de Calvario, imagino a Satanás frotándose las manos. Ya lo vencí. No se cumplió lo que dijiste en Génesis 3:15. Porque tú dijiste en Génesis 3:15 que me iba a herir en la cabeza. Yo lo hería a él en la cabeza. Míralo ahí clavado en la cruz. Amén. Decía Satanás para sí. Pero no sabía Satanás que ese que moría en la cruz daba su vida y la volvería a tomar. Y ese que bajó también descendió a las partes más profundas de la tierra, y ahí removió el trono de Satanás. Amén. Y tomó cautiva la cautividad, llevó al grupo de cautivos, lo liberó al grupo de cautivos. Amén. Y dio dones a los hombres, como dice el apóstol Pablo en Efesios. Ahí fue la victoria grande. Amén. El primer día transcurrió, Satanás celebrando todavía su victoria. Segundo día transcurrió. Satanás pensó que había ganado la victoria y que por fin se libró del juicio de Dios, pero no fue así. Pero el tercer día, bien temprano, la piedra fue removida y salió de la tumba aquel que es el Hijo de Dios, demostrando que la muerte no puede contra él. Alabado el nombre del Señor. El trono de Satanás fue removido por completo y hubo una victoria sobre la muerte. Alabado el nombre del Señor. Y ahí Satanás fue herido en la cabeza. Una herida mortal. Alabado el nombre del Señor. Y esa herida mortal se cumple, por lo tanto, lo que dijo Dios en Génesis 3:15. Vamos a repetirlo otra vez. Amén. Génesis 3:15. Amén. Y dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella, por generaciones, 1000, 2000 años peleando Satanás contra la mujer para que no naciese aquel simiente de la mujer, porque Cristo era la simiente de la mujer en singular. Y eso lo vio también el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, cuando dijo, amén, y esta señal será: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y era esto que estaba hablando Isaías. Amén. De esta misma profecía habló el profeta Isaías. Alabado el nombre del Señor. Y esa enemistad siguió por 1000, 2000 años. Amén. Y se cumple históricamente con el nacimiento de Cristo, que Satanás no pudo impedir que Cristo viniese a este mundo. Alabado el nombre del Señor. Y una vez en el mundo, Satanás planeó eliminarlo, deshacerse de él, mas sin embargo, la victoria fue para todos nosotros. Santo el nombre del Señor. ¿Cuál es beneficio tenemos nosotros de la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Porque dice la Biblia que ahora estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Cristo venció a Satanás.
Y ahora nuestra posición está en los cielos, sentado en Cristo Jesús, sentado en los cielos, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y recuérdese qué pasó aún en el mismo momento que Cristo moría en la cruz del Calvario. Le dijo Cristo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y gracias a ese triunfo de Cristo, cuando muere un creyente, no va al Seol abajo, sino que va al paraíso arriba, porque ese cambio lo hizo Cristo. Esa fue la victoria que Cristo hizo. Nosotros estamos sentados con promesas eternas en el cielo juntamente con Él. Nos dio la victoria sobre Satanás, nos revistió de la armadura de fe para nosotros hacer frente, amén, y nos dio la capacidad y nos dice, como dice Santiago, amén, resistid al diablo y de vosotros huirá. Esa es la victoria que tenemos en Cristo Jesús, amén, que somos librados del pecado y de la muerte. Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto, aquí se presenta a Cristo como el segundo Adán, nuestro redentor, porque la Biblia habla en Levítico acerca de la ley de la redención, y para tú redimir a algo tenía que ser el pariente más cercano para tener derecho a la redención. Cristo vino a redimir la humanidad y solamente el pariente más cercano podía hacerlo, y por lo tanto Cristo vino como hombre. Amén. Y así como dice el libro de Ruth, porque Ruth la moabita, amén, dice la palabra del Señor que vos tenía que redimir el terreno que había dejado el esposo de Ruth. Amén. De Noemí, perdón. De Ruth, sí, correcto, de Ruth. Amén. Pero cuando vos vio que tenía que redimir el terreno de Ruth, amén, llamó entonces a fulano, que fulano era el descendiente más próximo, y le dijo: he aquí el terreno, la heredad de este hombre que ha fallecido, y como tú eres el primero en la línea genealógica, te corresponde a ti redimirla. Pero ahí está el terreno, pero hay un asunto, que el que redime el terreno tiene que casarse con la viuda. Y entonces fulano dijo: no puedo redimirlo. Y como parte del trato se quitaron un zapato, y ese fue el sello del negocio o la transacción que ellos realizaron. Y Cristo ahora se presenta como hijo del hombre, como la simiente de la mujer, se presenta como el descendiente más próximo de la humanidad, con derecho sobre todas las cosas, con derecho para ejecutar la redención. Se presenta en el mismo terreno que luchó Adán, que Satanás venció a Adán. Ahora Cristo se presenta a luchar contra Satanás. Y el primer combate lo vemos, amén, que dice que el Espíritu llevó a Cristo a ser tentado en el desierto. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, se presentó Satanás y comenzó a tentarle. Y Cristo no cayó en ninguna de las tentaciones que le presentó y tuvo la victoria. Siguió tentándole a lo largo de los 3 años y medio de su carrera aquí en la tierra. Y no pudo encontrar maldad o pecado en él. Y como no pudo encontrar maldad o pecado en él, también Satanás estuvo en medio para que sea crucificado. Amén. Y fue crucificado. Pero lamentablemente, amén, para él, y gracias al Señor, amén, y gracias a la provisión de Dios, Cristo tuvo la victoria y la muerte. Y habla aquí de una gran paradoja, porque venció la muerte muriendo. Amén. Y por eso los judíos no entendían por qué Cristo era el Mesías y murió. Cristo era el Mesías porque el grano de trigo tiene que morir para luego germinar y ser fuerte. Y así también estaba escrito que en su primera venida era para limpiar de pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando nosotros decimos Cristo el segundo Adán, habla de redención. Habla del pariente más cercano. Habla de aquel que tiene facultad y derecho para redimir a la humanidad. Habla de aquel que se enfrentó con Satanás a pelear como el segundo Adán y que lo venció en la cruz del Calvario cuando descendió a la parte más profunda de la tierra. Alabado el nombre del Señor. Y por lo tanto, la Biblia de forma majestuosa nos introduce a Cristo como, amén, como la simiente de la mujer.
y introduce a Cristo como el segundo Adán. Alabado el nombre del Señor. Y nosotros entendemos, por lo tanto, que Cristo es presentado de esta forma gloriosa para que nosotros creamos en Él. Lamentablemente, aún los judíos no lo aceptan como Señor y Salvador. Aún no entienden esta parte de las escrituras que hoy estamos conversando. No entienden que la simiente de la mujer es Cristo, que es el redentor prometido, que iba a redimir la humanidad de su estado caído. No entiende que el único nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos es en Jesucristo, tal como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 4 verso 12. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No entienden que Jesucristo es el Hijo de Dios prometido. Amén. Y nosotros entendemos y tenemos que proclamarlo en el nombre de Cristo Jesús. Él es la simiente de la mujer. Él es el segundo Adán. Y como segundo Adán, recordemos lo que la comparación que nos hace. Amén. Las escrituras en 1 Corintios capítulo 15, verso 21 al 45 y en Romanos capítulo 5, versos 12 al 21. La descendencia de Adán, que es cabeza de la humanidad, es una descendencia por nacimiento físico, que viven según la carne, que heredan la muerte espiritual y su destino es el lago de fuego. Pero ahora hay una descendencia santa. Cristo es la cabeza de la iglesia y de todas las cosas, de toda la humanidad. Y su descendencia, y espero que tú seas parte de esa descendencia, es por nacimiento espiritual. Como le dijo Jesús a Nicodemo. Amén. Es necesario nacer de nuevo, porque si no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Es por nacimiento espiritual. Y esa descendencia vive según el espíritu y no según la carne, como dice Romanos capítulo 8. Amén. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, y heredan la vida eterna, y nuestro destino es el paraíso de Dios. Acepta a Cristo como Señor y Salvador. Reconoce a Cristo como la simiente de la mujer. Reconoce a Cristo como el segundo Adán. Mira la obra que Cristo ha hecho por nosotros por el Calvario. Mira la victoria que Cristo ha obtenido en nombre de toda la humanidad. Amén. Y la victoria que no ha dado sobre el pecado, que nos da sobre Satanás para nosotros poder proseguir adelante en su nombre. Bendecimos a Dios y alabamos al Señor por esa obra magnífica que hizo nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga a todos. Amén. Un saludo nuevamente a todos los hermanos que han tenido la paciencia de escucharnos en esta ocasión, recordando que la próxima lección, la número 12, Jesucristo como Emmanuel, Dios con nosotros, conforme a Isaías capítulo 7, verso 14, y estamos hablando de la naturaleza de Cristo. Cristo 100% Dios, Cristo 100% hombre. Alabado el nombre del Señor. Y vamos a ver a través de la Biblia cómo se cumplen las escrituras en la persona de Cristo como Salvador y Redentor. Felicitamos a los que elaboraron esta lección, esta clase, porque estamos en un momento crítico del COVID y hay que fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. La iglesia tiene que fortalecerse y tomar un mensaje cristocéntrico otra vez para revivir los valores cristianos, amén, que hemos perdido, y centralizarnos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Un saludo a nuestra pastora Marta Marrero, nuestro pastor, amén, Ángel Marrero. Gloria al nombre del Señor. A nuestra superintendenta de escuela bíblica, Lucy Rivera, a nuestro copastor. Amén. Un saludo a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y espero poder contar con su presencia. A nuestra mentora Marixa Río, que siempre está con nosotros. Amén. A los miembros, a todos los miembros de la iglesia que siempre están con nosotros. Amén. En este estudio de la palabra del Señor. Gracias a todos por su atención y esperamos que hayamos aprendido por qué Cristo es la simiente de la mujer. Hayamos aprendido que Adán fue el primer hombre,
que Cristo es el segundo Adán. Hayamos aprendido, amén, que la creación es un acto sobrenatural de parte de Dios y no producto de ningún proceso evolutivo alguno, ni largo periodo de tiempo, y que Dios es Dios soberano y que podía hacerlo. Alabado el nombre del Señor. Que hayamos entendido que Cristo es el segundo Adán y lo que significa para nosotros que Cristo haya obtenido la victoria sobre Satanás, haya vencido y nosotros tengamos el privilegio también de vencer juntamente con él. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero en el Señor que tengan feliz noche y feliz resto de la semana y que podamos vernos nuevamente el próximo martes. Que el Señor me los cuide a todos. Amén. Los que están enfermos, rogamos al Señor que les dé salud. Amén. Que los cuide a todos. Alabado el nombre del Señor y que le provea abundantemente sobre en esta semana y siempre. Amén. Y que sus vidas sean enriquecidas con el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.